con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Es nuestro saludo habitual en este su programa con la palabra en el corazón. Como siempre, les saludamos a mi esposa Sandra Torres. Este es su hermano y amigo Richard López, que con tanto amor y siempre con mucha alegría traemos para ustedes la discusión de la lección bíblica para este día. Nosotros seguimos mirando la primera unidad de este leccionario que comenzamos hace ya varios domingos, que tiene como título El amor alcanza, bajo el tema La ley de Dios es el amor. Hoy nos toca ver la lección número 4. El título de la lección número 4 es Jesús perdona. La base bíblica la encontramos en Juan capítulo 8, los versos del 1 hasta el 11 y luego el verso 56 hasta el 59. El texto para recordar en este día nos dice: ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Los objetivos para esta lección en este día son 4 y son los siguientes: afirmar la trascendencia del perdón de Dios centrado en el evento misericordioso de la cruz, hacer un llamado a perdonar a los que, según nuestros criterios humanos, nos han fallado, aceptar y celebrar que Dios nos ha perdonado y vivimos bajo los efectos gloriosos de ese perdón, reconocer que el signo que define el carácter de Dios es el amor que perdona, teología central del Nuevo Testamento. En el vocabulario tenemos 2 palabras: apedrear, que es lanzar piedras sobre una persona para matarla, y yo soy. Se refiere a la eternidad de Dios, más que existir como los seres creados. Dios es. Hermanos, la humanidad siempre se ha resistido a reconocer su dependencia de Dios. Las personas, de manera habitual, lo vemos en el mundo, no quieren reconocer la existencia de Dios, no quieren depender de Dios y en muchas ocasiones niegan a Dios. Simplemente no quieren saber de las cosas espirituales y cuando se les habla de ellas, simplemente rechazan el oírlas y rechazan a las personas que quieren hablarles de Dios. En el relato de la creación, nosotros vimos cómo el hombre sigue su propio camino, pretendiendo hacerse igual a Dios cuando desobedece al Señor, cuando no sigue las instrucciones que Dios le había dado, y con esto consiguió alejarse de Dios, y de ahí viene el pecado. Jesús fue enviado por el Padre precisamente para darnos vida y para dar su vida en el Calvario como propiciación, dice la Escritura, de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos reconciliarnos nuevamente con Dios por la separación que nosotros mismos provocamos cuando desobedecimos y queremos y hemos siempre querido ser igual que Dios. En este acto, Dios implantó en medio del género humano una ley, la ley del amor. O sea, Dios nos alcanza a través de su gracia, esa gracia que se derrama por amor. Y en esta lección nosotros vamos a ver cómo
Dios perdona a una mujer pecadora, porque en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de tantas situaciones que vivimos, Dios siempre da el primer paso. Dios se acerca a cada uno de nosotros y en medio del torbellino que estamos viviendo, Dios nos dice: te ofrezco la oportunidad de vivir una vida mejor. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta lección. Vamos a leer en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, comenzando en el verso número 1 y así los siguientes versos que ya hemos mencionado, que son parte de la base bíblica para esta lección. Dice así la palabra de nuestro Señor. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose le escuchaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo, para tener con qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el cielo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven, y solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver un día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para apedreárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Este pasaje que estamos viendo es un pasaje muy conocido de la Escritura. Es un pasaje que ha tenido también mucha discusión en medio de los eruditos y de todos aquellos que se han dedicado a estudiar los escritos antiguos. Algunos piensan que este pasaje en algún momento se perdió y luego fue encontrado y fue insertado nuevamente en nuestras Biblias. Sea cual sea el origen de este pasaje, qué tan antiguo es, si la situación por conveniencia tal vez algunas personas no querían hablar de él en el pasado, lo importante es lo que alrededor de este pasaje se está dando, la situación que genera y la enseñanza que para cada uno de nosotros tiene, y solamente el impacto, la importancia, el impacto, la validez en nuestros días. Vamos a mirar el relato, este relato bíblico. Primero vamos a mirar que el pasaje indica que Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús acostumbraba a ir siempre al monte de los olivos a orar, era como su espacio privado, era el lugar que él se apartaba, allí oraba, descansaba para seguir luego con la tarea ministerial que Dios le había encargado de mostrarle
al Padre a todos, a toda la humanidad, principalmente al pueblo escogido de Dios, primeramente al pueblo de Israel. Así que lo vemos una vez más apartado, orando, descansando un poco, para luego volver al templo. Él vuelve al templo y allí comienza a enseñar. La gente estaba fascinada con el método de enseñanza de Jesús y muchos se acercaban para escucharle. Así que él aprovechaba este momento para enseñar, hablarle del reino de Dios, hablarle del Padre, y de esa manera podía ir alcanzando más y más vidas dentro del ministerio y sobre todo el compromiso que tenía hacia los seres humanos, de poder hacerle entender quién verdaderamente era Dios, y no de la manera en que los fariseos y los escribas habían tratado de enseñar al pueblo, que más que enseñarles lo que hacían era oprimirles, atándoles con reglas, normas que ni ellos mismos cumplían. Así que de esta manera lo vemos enseñando. Y ahí en ese evento, como en otros que hemos discutido ya anteriormente, viene otro encuentro de Jesús con los fariseos y los escribas, que se acercan. Esta vez traen a una mujer, o sea, forman todo un escándalo. Imagínense ustedes que están en la iglesia o están en una actividad y de momento viene un grupo de personas con una mujer y la tiran al suelo y comienzan a acusarla. Y eso fue lo que sucedió en medio de la enseñanza que Jesús estaba llevando a cabo. Traen a esta mujer, la ponen en medio, o sea, todo el mundo la estaba mirando. Imagínense la vergüenza que ella debe estar pasando cuando la ponen en medio de todas aquellas personas y comienzan a decirle a Jesús: hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo del adulterio. La escritura no señala con detalles en qué momento, cómo, quién se enteró, o sea, cómo fue que sucedieron estas cosas. Simplemente ellos se la presentan a Jesús porque el propósito realmente no era acusar, no era validar la ley contra la mujer. Lo que ellos querían era coger a Jesús, que Jesús fallara de alguna manera para acusar a Jesús. Esa es la intención, como hemos visto en otros pasajes que ya hemos estudiado, que los fariseos se acercan a Jesús siempre con la intención de acusarle, de ver si lo cogen fuera de base, de manera que pudieran tener un testimonio para ir al Sanedrín y acusarle ante el gobierno religioso de su época. Así que los escribas eso es lo que hacían. Esa era su intención. Y comienzan y le citan la ley de Moisés. Mira, la ley dice que una mujer sorprendida en el acto de adulterio hay que apedrearla. Claro, la ley no decía eso nada más. O sea, decía también que había que apedrear al hombre. En otras circunstancias también establecía la ley que se apedreaba al hombre y se castigaba con látigos a la mujer. Así que no era necesariamente exactamente como ellos estaban citando la ley nada más, porque se supone que allí trajeran al hombre que estaba con ella, pero a él no lo trajeron, solamente la trajeron a ella. Por eso es que ellos estaban con medias verdades. Había una media intención de cumplir con la ley. Realmente ellos no querían cumplirla, porque si hubiesen querido cumplir verdaderamente con la ley, traían a los dos protagonistas, al hombre y a la mujer, y entonces se enjuiciaban a ambos, y dependiendo de las circunstancias se podía castigar con la muerte a ambos o a uno de ellos. Así que realmente aquí vemos que lo que ellos buscaban no era el enjuiciamiento propiamente dicho, sino ver cómo podían acusar a Jesús de incumplimiento, y como testigos tenían a todo el pueblo que Jesús estaba enseñando en ese momento. Así que Jesús, cuando ante este acto, ante esta situación, lo toma con calma. Por eso cuando ustedes leen el pasaje bíblico, dice que Jesús se inclinó y comenzó a escribir en tierra.
es que Jesús lo coge con calma. Jesús simplemente no les hace mucho caso al principio. Deja que ellos sigan ahí, pero Él los deja que hablen. Deja que ellos se manifiesten. Porque Jesús sabía lo que había en el corazón y sabía perfectamente lo que iba a contestar. Es interesante, porque no solamente lo que he mencionado era parte de lo que Jesús ya sabía y que ellos buscaban, que era acusarle y no necesariamente juzgar a la mujer, sino que ahora ellos estaban acusando, señalando. Hay varias versiones de especulaciones, porque la escritura no dice necesariamente qué Jesús escribió en tierra. Algunos escritos antiguos mencionan que Jesús escribía los nombres de cada uno de ellos que habían estado también con aquella mujer. También hay otros que especulan que Jesús estaba escribiendo los pecados que cada uno de ellos en algún momento habían cometido. También Jesús, hay otros que mencionan que posiblemente Jesús estaba poniendo ahí los nombres de aquellos que habían deseado estar con ella. O sea que son especulaciones, la Biblia no lo menciona, simplemente son posibilidades de las cosas que Jesús, o simplemente Jesús no estaba escribiendo nada realmente en la tierra, simplemente estaba haciendo dibujos en la tierra, como quien dice, déjame dejar que ellos hablen y dejar que ellos se impacienten un poco, y lo logró porque nuevamente insiste, pero dinos, vamos Jesús, te estamos preguntando, dinos qué vamos a hacer con ella, queremos que nos contestes. Y aquí viene Jesús con la sentencia más maravillosa que nosotros podemos escuchar. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Si lo que dije anteriormente acerca de que Jesús estaba revelando el pecado oculto de cada uno de ellos es cierto, o si simplemente Jesús está revelando en el corazón de cada uno de ellos que la verdadera intención era que querían matar a Jesús, todo esto es posible. Pero más se acerca al hecho de que el corazón de cada uno de ellos estaba envenenado contra Jesús, que la intención era matar a Jesús, que querían acusarlo de alguna manera para poder destruir a Jesús. Y Jesús delante de todos revela la verdadera intención que tenían ellos, que era destruir y hacerle daño a Jesús, y no tanto acusar o enjuiciar a la mujer. Y con esto le está diciendo, ustedes no tienen ninguna moral, no tienen estatura moral de ninguna manera para acusarla a ella o enjuiciarla cuando todos ustedes están peor que ella. Porque si su pecado es un pecado grave, el de ustedes es peor. Y ante esa confrontación, ante esa realidad, ante la conciencia de cada uno de ellos que se percatan de que Jesús los descubre en su verdadera intención, dice entonces el pasaje que desde el más viejo, que tenía más experiencia y sabía lo que había, comenzaron a retirarse poco a poco, hasta el último más joven. Todos se retiraron. ¿Por qué? Porque todos tenían espíritus de asesinos, de homicidas, de mentirosos, de embaucadores. En ese momento se convertían en falsos profetas, falsos maestros delante de todo el pueblo, queriendo hacer cumplir la ley de una manera, pero buscando con subterfugios y engaños hacer una maldad peor. Y todos se retiraron. Contra eso no pudieron simplemente comentar nada más. Luego Jesús dice en el pasaje bíblico
que una vez que Jesús los reta a cumplir con la ley y todos ellos se dan cuenta de que no pueden hacerlo, acusados por su propia conciencia se retiran, entonces le habla a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Ella dice: bueno, no están, realmente no están. Y hay una palabra, cuando nos vamos al original de las palabras que están en la Biblia, del griego original en que se escribe, lo que Jesús le dice a la mujer es ese: yo tampoco por el momento te condeno. Fíjense lo que realmente hay una gran diferencia entre decir yo no te condeno y otra decirle pues por el momento, por ahora, yo tampoco te condeno. Vete, cambia tu vida, transforma tu vida, deja de hacer lo que estás haciendo, reivindícate delante de la sociedad y de tu familia y no vuelvas a hacerlo. Entonces, si te transformas, si cambias, si no vuelves a hacerlo, entonces nadie te condena, ni yo mismo te voy a condenar. ¿Por qué? Porque has cambiado, te has regenerado, te has arrepentido y has entonces de ahí en adelante vivido una vida digna y justa delante de Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Mira, hermanos, Dios nos perdona. Claro que Dios nos perdona. Todos nosotros como seres humanos cometemos errores. Los cometemos. Ninguno de nosotros puede decir que nunca ha pecado, porque ese sería el primer pecado. Decir que nunca ha pecado. Realmente todos. Y la misma Biblia dice: por cuanto todos pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es a través de Cristo, de la sangre derramada en el Calvario, que nosotros tenemos acceso al cielo. Es gracias a Cristo que nosotros entonces hemos sido regenerados, transformados y vivimos en un proceso de santificación que nos llevará a un encuentro con el Padre. Y allí en el juicio el Padre nos mirará, pero no mirará a este cuerpo y a esta persona, sino que mirará a Cristo a través de nosotros y seremos perdonados y viviremos por la eternidad, porque Cristo lo hizo por nosotros. Pero es para aquellos que realmente viven una vida de arrepentimiento. Hay muchos que sabemos que han cometido pecados, errores, tal como este mismo que se narra aquí en esta escritura, pero han tenido consecuencias terribles, pero se han arrepentido y han vivido de ahí en adelante una vida distinta, digna delante de Dios. Aquellos que no lo han hecho y que simplemente siguen la vida, pues entonces están sentenciados ya, como Cristo le dijo a esta mujer: yo no te condeno por ahora, pero si sigues viviendo la misma vida, si te sigues revolcando, como dice mi esposa, si te sigues revolcando en lo malo, pues mira, no hay arrepentimiento, no hay perdón. Te vas a condenar tú mismo o tú misma. Por lo tanto, lo importante del pasaje y lo que esta lección nos aporta, que tiene un enorme valor teológico, un enorme valor espiritual para nosotros, es el hecho de que enfatiza en cómo Cristo interpreta la ley, no desde una perspectiva jurídica para condenarnos, para simplemente encarcelarnos, sino que la interpreta desde su contenido de misericordia. O sea, sí hay una ley, sí hay consecuencias para nuestros errores, pero Jesús entonces nos mira a través de la ley con justicia apegada a la misericordia y el amor de Dios, y nosotros conforme a nuestra fe la vivimos. Jesús no es un legalista ni es un fiscal o un abogado que busca interpretar las leyes de manera
rigurosa, radical, como hacían los judíos, escribas, los fariseos. No, para Jesús la ley había que interpretarla a la luz de las necesidades de los seres humanos. Entonces la ley estaba hecha de manera que se corrigieran las conductas nuestras, pero no para atosigarnos, no para enjuiciarnos, no para marginarnos, no para hacer que nuestra vida sea imposible vivirla. No, para eso no era la ley. Por eso es que Cristo vino. Yo no he venido a quitar la ley, a abrogar la ley. Yo he venido a que se cumpla. Y Jesús enseñó a cumplir la ley, pero desde esa perspectiva de la gracia y el amor de Dios. Y en este evento de esta mujer muestra entonces lo que es la gracia y el amor redentor de Dios, cuando puede acercarse al pecador y restituirlo. Pero hay una condición: tienes que cambiar, tienes que dejar de vivir la vida que estaban viviendo. Esa es la realidad. Así que Jesús no violentó la ley. Así que sin violentarla en su esencia, era necesario encontrar en esa ley la intención misericordiosa de Dios. Por eso afirmaba que más importante que la observación del sábado, esa observación absoluta, literal, radical, el sábado era la oportunidad para darle salud a los seres humanos. O sea, más que un cumplimiento estricto, asfixiante, intolerante casi de la observancia del sábado. No, el sábado es el día donde Dios manifiesta su amor y manifiesta su poder y nos da de su presencia, y nosotros podemos gozar de la salud espiritual, mental y física que Dios nos ofrece a través de esa presencia en adoración cuando estamos en la casa de Dios. Así que le lanza un reto a los acusadores para que hicieran una introspección, que analizaran su conciencia, que examinaran el carácter ético de su conducta, porque ellos no tenían la autoridad moral para juzgar a aquella mujer. Así que le lanza el reto. Y con frecuencia, hermanos, les voy a decir una cosa: con frecuencia nosotros juzgamos a base de las apariencias. Nos gusta mucho juzgar. Nosotros juzgamos con mucha superficialidad y erramos, nos equivocamos en nuestros juicios todo el tiempo. Sin embargo, Dios conoce el corazón. Dios conoce la calidad de nuestros pensamientos. Nosotros podemos presentarnos delante de las personas, de los hombres, igual que los fariseos y los escribas se presentaban, como la última Coca-Cola del desierto, los más eruditos, los más sabiondos, los más santos, entre comillas. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, y Dios sabe de la manera en que pensamos, y Dios sabe cuando esos juicios que nosotros emitimos son verdaderos o simplemente nacen del egoísmo y nacen desde nuestra perspectiva, que es moralmente inadecuada para señalar a otros. Así que Dios nos mira y por su misericordia ejerce ese perdón hacia cada uno de nosotros. O sea, Dios nos hizo, y Dios nos hizo para vivir en fraternidad por medio del amor en Cristo Jesús. O sea, Cristo nos reúne bajo ese, diríamos, impacto glorioso de la gracia de Dios. Así que está más que claro el llamado ético que hizo el Señor a aquellos
que le escuchaban en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7 y verso 1, el Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese llamado está vigente todavía en el día de hoy. El amor es el elemento central de la justicia que Dios reclama de nosotros. Es en ese evento, y es en el evento de esa conducta donde los fariseos fallaban, ahí es donde Dios nos llama para que nosotros lo hagamos mejor. Nuestra justicia, nuestras relaciones humanas tienen que ser sobre todo acentuadas. Nuestro norte tiene que ser el amor. Vivir, actuar y desarrollar el liderazgo dentro de nuestra iglesia y el mensaje que predicamos tiene que estar basado en la gracia y el amor de Dios, el amor por los demás, porque Cristo nos dio el ejemplo. Jesús interpretó y evaluó la conducta humana sin dejar de señalar el pecado, porque Jesús señaló el pecado, siempre lo señaló, y cuando se acercó a las personas les dijo: ¿quieres ser sanado? Sí, pero vete, no peques más. Actuó en favor de la humanidad, pero perdonaba pecados y les exhortaba a no seguir pecando, a apartarse del camino de la maldad. Así que hacia eso nos llama el Señor, a que nos liberemos gracias a la gracia de Dios. Y ese es el dictamen de Jesús, un dictamen que se caracteriza en esos, diríamos, en ese mensaje de amor que alcanza a todos aquellos que abren su corazón a Dios. Así que cuando Jesús entonces emite un juicio sobre la conducta de los seres humanos, primero nos mira, nos valora nuestro presente, nos mira hacia el futuro, porque nos perdona y garantiza que a través de ese perdón nuestra vida va a estar libre de la muerte eterna. Así que el perdón de Dios entonces alimenta nuestra fe, es lo que debe ser el objeto, y es el objeto de la gracia de Dios. Así que cuando Jesús dijo a aquella mujer: yo no te condeno, cumplió entonces con esa vocación mesiánica que Jesús tenía, ese dictamen de amor que encarna la justicia de Dios que salva, y que es el tema principal de la teología del Antiguo Testamento, el amor de Dios que salva. Es lo que Juan en el capítulo 3, 16 y 17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios nos ama de tal manera que nos salva por su amor. Bendito sea el nombre del Señor. Resumamos esta lección de la siguiente manera. La manera como Jesús interpreta la ley en función de responder a las necesidades de los seres humanos. El rechazo de Jesús a los intentos farisaicos de ajusticiar a una mujer pecadora sin darle la oportunidad de tener un encuentro con el Señor y asirse de su misericordia. La actitud amorosa de Jesús, quien imparte su perdón a esta mujer, y poniendo en relieve la hipocresía de los judíos, quienes esgrimen un juicio condenatorio sin tener autoconciencia de su propio pecado. El rechazo a que se juzgue a las demás personas desde creencias negativas y prejuicios morales. El llamado a ubicarnos bajo la gracia de Dios para vivir la fraternidad y el encuentro solidario unos con otros. La relación con Dios no es jurídica,
lo que significa que dependemos de su misericordia para ser perdonados, pues nada meritorio podemos presentar al Señor para que nos exonere de culpas. Finalicemos esta lección con la oración, no sin dejar de decirles que estudienla, profundicen en ella como siempre les decimos, y nos vemos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Oremos. Señor, aunque todos hemos pecado, te agradecemos profundamente que nos hayas perdonado. Enséñanos entonces a perdonar a los demás y librarnos de hacer juicios condenatorios contra nuestros semejantes. Fortalece nuestro carácter cristiano para crecer espiritualmente, celebrando una fe viva que nos permita disfrutar una vida rica y abundante en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que la paz y el Señor, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.